Muy buenas noches, muy buenas tardes a quienes nos siguen desde otras latitudes. Gracias por acompañarme en esta quinta entrega de 15 minutos con Margarita Guerrero. Quiero agradecerles nuevamente que estén conectados conmigo. Gracias también a mi invitada, una invitada de lujo con quien vamos a poder repasar unos temas que están de actualidad, que mucha gente desconoce y que hay muchas falsas creencias al respecto de este tema. Así es que con ella trataremos la importancia de la economía popular y solidaria y, tengo el honor de que esta noche me acompañe María Fernanda de Luca, que es ingeniera en Administración de Empresas y cuenta con 3 maestrías en Desarrollo Sostenible, Comercio Internacional y Economía y Desarrollo Territorial. Así es que es una persona que está altamente preparada en este tema y además nos consta que es actualmente docente en la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Derecho y ha ocupado también cargos públicos en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones y en el Ministerio de Coordinación de la Política, en el Ministerio del Ambiente, entre otros. Así es que conjuga esa parte de estudio de la docencia y también desde la praxis política. Así es que damos ya la bienvenida a María Fernanda. Muchas gracias por acompañarme hoy. Buenas noches, buenas tardes para ti. Sí, hola Margarita, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí compartiendo contigo. En realidad vamos ya a entrar con las preguntas porque estamos deseosas de saber y conocer más sobre esta materia. Actualmente se escucha mucho sobre economía popular y solidaria en Ecuador, pero háblanos un poco de este modelo económico, los principios en los que se basa y desde cuándo se implementa o nace esta idea. ¿Qué hay detrás de este concepto? Sí, yo creo que tú lo apuntabas muy bien. Es un concepto que está presente en el Ecuador, no de ahora, de muchos años atrás. Sin embargo, no es del todo conocido o entendido. Yo creo que aún nos quedan muchos desafíos como país para poder entenderlos y entrar en este mundo de esta que no es otra forma, es una forma de organización económica y a través de la cual se pueden desarrollar procesos productivos, procesos de comercialización, de distintos bienes y servicios. Es decir, es otra forma de hacer empresa, de emprender. Pero lo más importante, y aquí creo que se marca la diferencia con los modelos tradicionales para desarrollar economía y para hacer negocios, es que la economía popular y solidaria pone en el centro al ser humano y se basa en relaciones de solidaridad, de cooperación. Y entender esto no es tan sencillo. Ahí tendríamos que irnos a ver un poco las experiencias, como decía, de algunas de nuestras comunidades, pueblos ancestrales, que desde hace muchos años han confiado en el trabajo colectivo como una forma de salir adelante. De allí viene este concepto de la economía popular y solidaria, y no solo en el Ecuador, es en la región latinoamericana, en Europa y en otras latitudes. Esta forma de organización económica ha estado presente por mucho tiempo. Era la manera a través de la cual trabajadores y obreros de empresas hace muchos años atrás decidían organizarse para respaldarse entre ellos y poder tomar iniciativas propias para empezar negocios o para prestarse dinero entre sí, para apoyarse finalmente como personas trabajadoras, pero que estaban buscando bienestar a sus familias que no siempre vienen o llegan a través de los estados y del apoyo que les puede darle el Estado, ¿no? En el caso concreto del Ecuador, esta forma de organización económica está contemplada en la Constitución. En el 2008, en la Constitución de Montecristi, nosotros decidimos que el modelo económico del Ecuador sería social y solidario. Fíjate, hay dos palabras muy interesantes, social y solidario. Entonces, en esa Constitución y en esos enunciados de la Carta Magna se establecen estos principios que van a regir nuestra forma de organización económica. Y decimos como ecuatorianos, y ojo que a veces eso decimos, ay, eso es muy retórico, qué lindo pensar que el ser humano está en el centro, pero es también una forma como país, como población, porque nosotros todos dimos nuestro voto y decidimos si queríamos o no queríamos, la mayoría quisimos esa constitución, esa Carta Magna, decidimos, establecer que el centro de nuestra prioridad económica va a ser el ser humano. Por tanto, las relaciones económicas que se generen deben priorizar un empleo digno, deben priorizar el bienestar de las familias, de esas personas que están atrás trabajando, ¿no?, en cada una de las actividades económicas e impulsar y fomentar sus iniciativas. Eso significa poner en el centro al ser humano. Y a partir de esto que dice la Constitución de Montecristi, lo que se priorizó era establecer las leyes y los reglamentos que habilitaban
estas posibilidades. Y concretamente se crea la Ley de la Economía Popular y Solidaria, que es un poco la que nos rige hoy en día y que ha de alguna forma organizado al sector económico popular y solidario. Genial, qué importante todas estas reflexiones, porque en sí el fin último de la economía es el bienestar del ser humano, ¿no? Pero no todos los modelos económicos sitúan en el centro al ser humano y por tanto tienen esa visión social de la economía respecto a su forma de relacionamiento. Y luego otra cosa que destacabas de lo que un poco nos contabas, es la visión de rescatar lo comunitario, la necesidad de volver a situar en el centro esa forma de organización del procomún, de tener más fuerza estando juntos que buscándonos las castañas por separados. Así que, además, creo que es uno de los temas que muchas veces se entiende desde una serie de prejuicios, ¿no? Justo por lo que decías, que es que se ha usado ancestralmente por las comunidades y determinada sector más bien urbanita a veces califica un poco a este modelo como economía, como un modelo de economía de pobres para pobres, ¿no? ¿Cuál es tu criterio respecto a esto y qué beneficios crees que tiene este modelo que ofrece a la juventud, por citar un ejemplo, pero en general, qué beneficios trae la economía popular y solidaria? Mira, yo creo que tú has tocado un tema que es súper importante, tomando en cuenta que hemos dicho, en el Ecuador hemos decidido que este sería el modelo, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo conoce y queda como esta idea de que, pero esto es algo que quizás en la sierra, por ejemplo, yo que estoy en la costa, estoy conversando con ustedes desde Guayaquil, decimos, pero qué lejano esto, ¿no? El tema comunitario como que no es algo que ha estado en nuestra vivencia, en nuestros procesos. Pero es algo como de la sierra, sí, en los pueblos pues indígenas probablemente hay mayor tendencia a esta organización, a ese tipo de organización. Eso es cierto y tenemos que aprender mucho de ese proceso, pero no quiere decir que no sea unas formas de organización que sean aptas y reales y concretas para el mundo de hoy. De hecho, y ustedes que están en Europa saben y conocen que la economía social es una realidad en países como España, como Italia, como Inglaterra, por ejemplo, con muchísimo éxito y antecedentes históricos de un bagaje de años y de experiencia interesante. Entonces, yo creo que lo importante es conocer y difundir este tipo de organización económica y pensar que podemos asumirlo como un modelo más. Es decir, si yo quiero empezar una iniciativa económica, una empresa, puedo tener varios modelos con los cuales yo puedo empezar esa iniciativa. Puede ser un modelo privado, convencional, en el que pues una persona es la dueña de la empresa. Yo pongo el capital, yo empiezo a trabajar, contrato a gente y gano y recibo sola ese recurso. Claro, las trabajadoras que están conmigo simplemente reciben el sueldo al final del mes y no son dueños de las cosas que forman parte de esta actividad económica, llámese digamos la empresa, las materias primas, las máquinas, etc. Pero si en cambio pensamos que tenemos un grupo de personas y decidimos en conjunto empezar una iniciativa económica, vamos a pensar, por ejemplo, en jóvenes que sean diseñadores gráficos y que quieren empezar una empresa de diseño gráfico, ¿no? Terminan la universidad y dicen, queremos emprender. Optar por un modelo como este implica que todos estos jóvenes, supongamos 3, 4 chicos y chicas que se ponen de acuerdo, van a ser dueños de esa empresa por igual. Van a poner un poco de capital por igual y van a empezar su iniciativa económica a vender sus servicios, como lo hace cualquier empresa privada. Pero al final del mes lo que vamos a hacer es que el excedente que queda de esa actividad económica la vamos a recibir en partes iguales a aquellos que hemos empezado esta iniciativa y que somos dueños tanto del capital como del patrimonio de esta empresa. Entonces, ¿por qué pensamos que esta es una alternativa distinta e interesante? Primero porque, insisto, piensa en colectivo. Nos permite trabajar en conjunto. No es fácil trabajar en grupo, ponerse de acuerdo, armar una organización como la que estamos planteando. Pero al final del día, al final de cuentas, el centro no va a estar en que una sola persona se enriquezca de este proceso, sino que podamos en conjunto apoyarnos, porque estamos de alguna manera al invertir en grupo, ya no tengo yo que invertir solita tanto dinero, me reparto esa inversión entre varios y al final del día todos recibimos parte de ese excedente que estamos generando. Entonces hay una
un cambio en la visión. Ya no estoy pensando en enriquecerme solo, estoy pensando en trabajar en conjunto, en que un grupo salga adelante y estoy poniendo al mismo nivel lo social y lo económico. O sea, estoy tratando de pensar que la economía, al ser una ciencia social, no puede solamente pensar en el rédito económico. No estamos diciendo que eso está mal, sino que nuestro modelo neoliberal nos llama siempre a pensar en el individual. Si yo pienso en mí, me salvo yo y veo al resto cómo hace. Este es un modelo que rompe ese esquema y dice, no, pensemos en conjunto. Pongamos en conjunto, insisto, como digo, el capital inicial, distribuyamos y pensemos y prioricemos. Si hay necesidades, por ejemplo, pienso yo, si somos mujeres las que estamos formando este emprendimiento y tenemos hijos pequeños, una prioridad de esas mujeres va a ser siempre el cuidado de esos hijos. Entonces, la empresa puede pensar, si esa es una necesidad social de las familias que están formando parte de esta organización, pongamos pues entonces una pequeña guardería. Contratemos a alguien que nos cuide a los bebés juntos. Mira qué importante, cómo ponemos en el centro a esa necesidad de la persona o de las personas y la priorizamos. No queda relegado, no queda como, a ver, tú que recién diste a luz, es mi caso también además, ahora que tengo una bebé pequeña de 2 meses, ¿cómo resuelvo y cómo concilio entre mi trabajo y el cuidarla a mi niña, ¿no? Pero si tengo un espacio en el que se entiende esa necesidad y en conjunto nos ponemos de acuerdo para resolver esas necesidades, estamos poniendo al mismo nivel la importancia del tema productivo y la importancia de la persona que está detrás de ese proceso. Me parece además una cuestión muy relevante en estos tiempos en los que, pues con el auge del movimiento feminista, por ejemplo, una de las cuestiones que se sitúa en el centro del debate es precisamente el peso que tienen, por ejemplo, los cuidados en la economía o cómo se penaliza especialmente a las mujeres cuando se incorporan al mercado laboral o, como decías, ¿no? En vez de pensar en esa conciliación grupal, cómo contribuimos desde la empresa, es un sálvese quien pueda. Así es. Justamente como consecuencia de un poco esa ideología imperante, hegemónica del pensamiento neoliberal, de que obviamente uno es el que tiene que, con un pensamiento muy individualista, hacer la inversión y obviamente los réditos únicamente para él, tener asalariados. Efectivamente, creo que es un cambio en la concepción de la mentalidad y también da cabida un poco a otras realidades, ¿no? Unas realidades más comunitarias que sí que interpelan incluso a nuestras raíces, ¿no? Qué interesante también situarlo dentro de estos marcos. Bueno, para que continuemos un poquito en esto, ¿se pueden enmarcar otros tipos de modelos de empresa para impulsar el emprendimiento en nuestro país que también estén vinculados a la economía popular y solidaria? Sí, de hecho, lo hemos comentado un poquito, ¿no? Es decir, originalmente, antes de la ley, de la promulgación de la Constitución y la ley, ya existía el modelo cooperativo en el Ecuador. No es algo que empezó en el 2008, sino que es algo que ya existía. Y de hecho, las cooperativas, como para que la gente lo entienda un poco mejor, existían, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de transporte, son de muchísimos años atrás, y ese es era como el fuerte del sector cooperativo en el país. Pero lo que se hizo con esta ley es ampliar la posibilidad de otras, como tú dices, otras actividades económicas que también podían ser a través de este modelo. Y en el transcurso de los años, después del 2008, se fueron consolidando otros modelos que ya no eran solamente cooperativas, sino también asociaciones. Entonces se empezaron a fomentar la creación de asociaciones, por ejemplo, de servicios de alimentación, asociaciones, por ejemplo, de servicios de limpieza, asociaciones de producción de ropa, por ejemplo, de vestimenta. Entonces, algunas de estas actividades sí fueron y siguen siendo iniciativas de algunas comunidades que se pusieron de acuerdo, que empezaron su empresita de economía popular y solidaria y que de hecho brindan sus bienes y servicios al mercado, tanto privado como público. Entonces ahí viene algo interesante. Lo que se hizo en el Ecuador fue un fomento desde el sector público a estas iniciativas, a la economía popular y solidaria. Y, por ejemplo, tenemos organizaciones que actualmente, cuando el Ministerio de Educación tiene que comprar uniformes para la gran mayoría de los estudiantes del sector público, lo que hacen es contratar, además, en el servicio de compras públicas se solicita que se haga una prioridad o se busca que se priorice a la economía popular y solidaria, entonces se adquieren esos uniformes a partir de las asociaciones que en las distintas regiones, por si es la sección costa la que le toca ahora empezar a contratar los uniformes, entonces se contrata a gente que esté trabajando en la confección de este tipo de prendas en la costa y así durante el año se va a generar. Entonces,
de alguna manera el Estado tomó esa responsabilidad de decir, a ver, si queremos fomentar esta posibilidad de hacer las cosas de forma diferente, necesitamos también tener un motor de contratación que nos permita darle mercado, ofrecer mercado. Ahí el desafío todavía sigue siendo cómo meterse un poquito más en el sector privado, ¿no es cierto? Por ejemplo, organizaciones, asociaciones y cooperativas de alimentos, de producción agrícola, que hay muchísimas también en la costa y en la sierra. ¿Cómo lograr romper estas dificultades que muchas veces ponen las cadenas de comercialización, los supermercados, las tiendas, y poder definitivamente lograr que se ingresen sus productos y que puedan competir en estos mercados privados, ¿no? Sí, en realidad estaba como cohibida de cortarte porque es más bien Tranquilo. como una especie de clase magistral en la que me encantaría poder ponerme a apuntar cosas en vez de una conversación, así es que no, en realidad me siento muy privilegiada de compartir este ratito con alguien que no solo lo ha abordado desde el plano teórico, sino que lo ha vivido desde la realidad, ¿no? Y como ese vivir de la realidad que también es asumir las contradicciones y ir viendo dónde encontramos los fallos, los puntos débiles. Entonces, en ese sentido, y pensando un poco ya en clave de futuro, y obviamente desde la concepción de que el ser humano es el centro de la economía, ¿cómo consideras que se debe o que se puede fortalecer este modelo económico? Has dado algunas pistas un poco, pero ¿cómo desde tu experiencia crees que podemos avanzar para perfeccionar esta cuestión? No, yo quería también aprovechar para decirte que es un tema que es fascinante. Yo creo que, y como tú dices, no solamente teóricamente, sino en la práctica, porque de hecho tenemos ejemplos tan interesantes de cosas que funcionan y se hacen bien a través de este modelo, ¿no? Y podríamos, como tú dices, quedarnos conversando de largo. Pero sí, o sea, hay todavía muchos desafíos. Yo creo que, por ejemplo, que se dé a conocer, ¿no? Que se conozca y que se entienda, que se opte, que sea esta una opción de modelo para empezar un negocio, creo que sería un paso muy importante que debemos dar en el Ecuador. Como decía, profesionales jóvenes que quieren empezar su negocio o un emprendimiento, que tengamos en nuestra cabeza esta posibilidad de pensar de forma diferente nuestras empresas, nuestras iniciativas. Pero también yo creo que hay algunos desafíos en torno, por ejemplo, a la tramitología que implica el registro de este tipo de iniciativas. Esto está controlado por la Superintendencia de Economía Plural y Solidaria, por ejemplo. Los procesos de control de este ente y de este organismo también hacen falta facilitarlos, ¿no? De manera que la gente no tenga temor de decir, ay, es que yo no me quiero registrar porque es mucho problema, me piden muchas cosas. Entonces, hay una necesidad de facilitar la creación y también la necesidad de fomentar, de generar redes. Yo creo que pensar un poquito como, digamos, que pensemos desde el desarrollo local en las posibilidades de conexión de estas iniciativas. Si tenemos, por ejemplo, ahora que tenemos que volver la mirada, creo yo, a lo rural, al campo, la importancia que tiene esto, este fomento. Se habla mucho hoy en día que estamos en campaña electoral de eso, ¿no? De ver cuáles son las salidas económicas del país. Pensar que es necesario que esos productos que se generan a nivel agrícola tengan salida. Y para tener salida en el mercado cercano del cantón requieren procesos de transporte, procesos de difusión y de comercialización, un espacio para la distribución. Entonces yo creo que hay todavía cuestiones que es importante pensarlas. Como digo, pensaba un poquito así como la cabeza entre quienes no están quizás metidos y que llámense gobiernos locales, llámense organizaciones o fundaciones que estén metidos un poco en el tema productivo, pero que puedan dar una mirada un poco más global al tema, a ver cómo conectamos circuitos económicos con circuitos de comercialización que nos permitan que estos productos que se generan a partir de la economía pública y solidaria y servicios también tengan mayor salida, que la gente cuando va al supermercado o a la tienda o a los espacios exclusivos de comercialización de este tipo de productos sepan, yo estoy comprando algo que está apoyando o dando réditos no solamente a una persona, sino a un grupo de personas. Este maíz que estoy comprando, este arroz que estoy comprando, estas naranjas que estoy comprando, vienen de un proceso colectivo. Y yo voy a beneficiar con mi compra, no solo, insisto, a un empresario, sino a un grupo de personas que están buscando salir adelante. Yo creo que por allí están un poquito los desafíos que tenemos todavía. Sí, sin duda es una materia en la que obviamente va a dar mucho que hablar en los próximos años y también conecta mucho con los cambios en los comportamientos de los consumidores, porque generar también un valor añadido en el que al consumidor le interesa algunas cuestiones medioambientales, de economía de proximidad, todo este tipo de inquietudes sociales pueden verse respaldadas a través de la creación de un sello, se me ocurre,
¿no? Pues Claro. hay como múltiples maneras de buscar la forma para que esto se siga reforzando. En cualquier caso, creo que este tipo de espacios justo lo que nos permite es acercar este tipo de conceptos que a veces se queda como muy en la teoría, pero que en realidad lo podemos encontrar, como bien decías, en nuestro día a día muy próximo, ¿no? La asociación que hace los uniformes para los coles, las mamás que organizan las comidas para los comedores, o sea, lo que nos comentabas, hay tantos ejemplos del día a día, pero no solo eso, que puede verse como, bueno, es algo de sectores más bien populares, pero también puede organizarse, como bien decías, ¿no? Pues es una forma alternativa de organizarse de forma empresarial, así es que hay muchos desafíos, como decías, y yo quiero recordar en este momento que tienen en sus pantallas el Twitter de María Fernanda de Luca. Y bueno, pues en realidad ya llega el final, así es que quiero agradecerte este espacio que ha sido muy, muy inspirador. Esperemos que les sirva también a la gente para que despierte un poco la curiosidad y investiguen qué es esto de la economía popular y solidaria. Al final también hay una parte que tenemos que cultivar nosotros y es ir buscando un poco el espacio donde podemos ser útiles. Así que gracias, Maffer, un placer tenerte aquí y espero bueno, que podamos volver a encontrarnos pronto y podamos seguir desarrollando esto ya desde la praxis. Muchísimas gracias a ti, Margarita. Qué lindo espacio, estos minutos interesantísimos para poder conversar así de forma distendida y seguro tienen que haber otros momentos para seguir conversando y estamos a las órdenes para ello. Un gusto para mí. Muchísimas gracias y como he dicho, esta no será la última vez que estemos hablando de estos temas. Hoy queríamos abordar la cuestión de la economía popular y solidaria porque saben que es uno de los grandes temas que se está hablando en Ecuador y como bien decía Maffer, necesitamos afrontar esos desafíos que se tiene que hacer impulsado desde lo público, que se tiene que agilizar la tramitación, facilitar la difusión y ese impulso desde lo público es, por tanto, fundamental para que todas esas iniciativas se lleven a la práctica. Así es que este no es un modelo caduco, todo lo contrario, está consolidado en otros países europeos, así es que tenemos que ampliar nuestra mirada, quitarnos esos dogmas que nos han metido en la cabeza y pensar de forma crítica, autocrítica y constructiva. Así es que los espero en el próximo programa y gracias de nuevo, que no, en este programa no he agradecido a todos los que nos han seguido y que han ido dejando sus comentarios. Los leeremos muy atentamente y nos vemos en el siguiente programa.